Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de la División de Anestesia. Comienzo presentándome, soy Pablo Pozuelo y trabajo en el Departamento de Marketing en MBA. En primer lugar, espero y deseo que os encontréis todos bien de salud, agradeceros la enorme labor que estáis realizando durante esta pandemia y pues también desear que esta situación termine cuanto antes. Para hoy tenemos programado un webinar que liderará el doctor Isaac Peña, que es el coordinador de la Unidad del Dolor del Hospital Virgen de Rocío en Sevilla, al que quiero agradecer desde aquí pues, su colaboración y predisposición para la realización de esta charla. La misma tratará sobre neuroestimulación periférica, así como sus indicaciones y tendencias en el tratamiento del dolor crónico. Durante la exposición tenéis habilitado una especie de chat ahí en la parte de preguntas y respuestas a través del cual podréis ir planteando vuestras dudas o comentarios que el doctor Peña pasará a resolver al final de la exposición. Antes de darle ya definitivamente la palabra al doctor Peña, os voy a lanzar una pequeña encuesta sobre vuestra experiencia en estimulación periférica. Dejamos, si os parece, 10-15 segunditos para que respondáis, comentamos brevemente los resultados y ya le cedo la palabra al doctor Peña para que comience cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, finalizamos ya si os parece. La gran mayoría comenta que no tiene experiencia en estimulación periférica, algunos tiene poquita y otros muy pocos pues tienen experiencia solo en estimulación central. Por tanto, creemos que será una charla de vuestro agrado y que podréis sacarle mucho jugo. Sin más, le cedo la palabra al doctor Peña para que comience cuando quiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Confirmadme que se ve mi pantalla, por favor, si podéis. Sí, se ve perfecta. Vale, muy bien. Bueno, pues yo soy Isaac Peña, trabajo en la Unidad del Dolor de Sevilla, de Virgen del Rocío, y os quiero dar vamos a aprovechar este espacio y dar las gracias a MBA por reunirnos aquí para hablar de estimulación periférica. En nuestro centro tenemos una tradición intervencionista importante, pero sobre todo tenemos experiencia en la estimulación de cordones posteriores y estimulación del DRG. La estimulación nuestra en nervio periférico casi que se limita a la estimulación occipital y la estimulación periférica de campo a nivel lumbar. Entonces, bueno, siempre todas las preguntas que tengamos las responderé sobre lo que sé, todo lo que vamos a ver es sobre la evidencia que hay publicada y siempre pues iremos viendo todo lo que podamos, ¿vale? Para hablar de estimulación, llevamos 50 años ya estimulando estructuras neurales con campos eléctricos para el tratamiento del dolor y para ver de dónde venimos, pues todo nació aquí. En el año 65, Mercer y Wall publicaron la famosa teoría de la puerta de entrada, que todos conocemos que era una teoría de modulación sobre el sistema somatosensorial que inhibía ciertas señales eléctricas cuando activamos una vía. Es, y por lo que veo va a seguir siendo una teoría durante varios años, y ya hubo algunos artículos sobre el año 67 que fueron los primeros casos que parecía que daban cierta solidez empírica a esta teoría. El primer caso que se publicó fue un caso único y era un caso de control de dolor facial. En el mismo año se publicó una serie de otros 7 casos que se consideran como los primeros en estimulación periférica, de Wall y Sweet, en lo que la mitad de los pacientes mejoraron. Había diferentes tipos de diagnóstico de neuropatía periférica, había radiales, había un cubital y alguno más. Y en el mismo año 67 pues, se publicó el famoso artículo de Chile, en el que trataba con estimulación medular un paciente con dolor oncológico en un paciente terminal. Recordaros que el doctor Chile implantó su electrodo de forma subaracnoidea. Es un paciente que obviamente falleció a las pocas semanas, pero fue el inicio de la neuroestimulación.
A partir de aquí se inició una carrera tecnológica en la que intervinieron pues, grandes compañías como conocéis, Medtronic, luego aparecieron Boston Scientific, ANS, que luego fue Sanyu, y luego en estos últimos años apareció Nebro y otras muchas compañías porque es un nicho de mercado donde había negocio, ¿no? Y al final el negocio y la competencia es lo que hacen que se desarrolle la tecnología. En estos años se ha desarrollado mucha tecnología, pero el principio físico, el principio básico sigue siendo el mismo. ¿Y cuál es? ¿Qué hemos aprendido entonces desde hace 50 años? Pues lo único que sabemos, a ciencia cierta, es que aplicar un campo eléctrico sobre una estructura neural nos ayuda a controlar el dolor. ¿Pero qué estructuras neurales? Pues prácticamente cualquier estructura. ¿Pero cómo que cualquiera? Pues cualquiera. Si analizamos el sistema somatosensorial, lo podemos dividir en tres partes, ¿no? Una parte receptora, que se limita a los receptores cutáneos y las terminaciones libres, y luego una parte conductora, que es la parte del circuito, que tenemos el nervio periférico, que es el tronco, un tronco nervioso o los plexos, que llegan hasta el ganglio de raíz dorsal. Ahí está el primer soma de la neurona de primer orden. El segundo soma de la neurona de segundo orden se encuentra en los cordones posteriores, a nivel medular. También podemos estimular el tálamo, que se encuentra la tercera neurona, la neurona somatosensorial de tercer orden. Y también podemos estimular la corteza motora para el tratamiento del dolor. Entonces podemos tratar cualquier nivel de la anatomía o de la neuroanatomía del sistema sensitivo o del sistema aferente. No solo es que podamos, sabiendo que vamos a tener un buen resultado, sino que hay evidencia. Tenemos evidencia científica de que es eficiente y es eficaz la estimulación de estas estructuras nerviosas en todos estos niveles. Volviendo a lo mismo, lo curioso no es que haya evidencia y que lo hagamos, lo curioso es que seguimos, después de 50 años, sin saber cuál es el mecanismo de acción de ningún tipo de estimulación. Hay teorías, hay opiniones de expertos, pero no tenemos ni idea. Entonces, pues nuestra práctica clínica se limita a la evidencia publicada, a lo que hacen los demás y ver lo que funciona. ¿Cómo seleccionamos la terapia? Cuando digo selección de terapia no digo selección de paciente. La selección del paciente, aquí damos por hecho que vamos a neuroestimular a un paciente y que el sistema de selección es el clásico, que sea refractario al tratamiento médico, al intervencionismo previo, que haya pasado una evaluación psicológica y que no tenga unas comorbilidades que lo impidan, que no tenga infección activa, una enfermedad maligna, coagulopatías o cualquier tipo de condición. De eso no queremos hablar, eso ya creo que lo tenemos superado, ¿no? Queremos hablar de estos conceptos: seguridad, eficiencia y calidad. Tenemos la posibilidad de tratar el sistema nervioso en cualquier punto de su anatomía para tratar un dolor. La cuestión es hacerlo de forma segura, de forma eficiente y con calidad o comodidad para el paciente. Por poner ejemplos, para tratar una neuropatía del pie, lo podemos tratar tratando el nervio tibial, podemos tratarlo en los cordones posteriores o, si queremos, lo podemos tratar en el tálamo. En el tálamo será difícil, es decir, dentro de la neuroanatomía, cuanto más alto o más central vamos, la complicación, la pérdida de eficiencia y las potenciales complicaciones son las que nos tienen que dirigir la toma de decisiones. Durante años se ha tratado el dolor del pie o la neuropatía del pie con la estimulación de cordones posteriores. No solo es difícil conseguir una buena cobertura, sino que si la conseguías intraoperatorio, no era fácil mantener una estabilidad en esa cobertura. Y si se mantenía, era a costa de tener una cobertura que nos cubría toda una pierna, glúteo y probablemente la zona lumbar. Entonces estamos aportando una buena cobertura, pero no con calidad. Estamos dándole como incomodidad al paciente. Tenemos que buscar el equilibrio entre los tres conceptos para hacerlo lo más seguro posible. La terapia del clúster, por ejemplo, se puede hacer con estimulación talámica, con muy buenos resultados. Pero también se puede hacer con la estimulación occipital. O sea, lo menos eficiente que hay es una craneotomía para el implante de un electrodo talámico con un ingreso posterior, con la complicación de hemorragias intraparenquimatosas. Es decir, las opciones las tenemos, pero tenemos que saber elegir en función a estos conceptos. Entonces, vale, pues ya hemos decidido que vamos a hacer una estimulación periférica de nuestro paciente.
por seguridad, por eficiencia y por calidad, creemos que es la mejor opción. Pues, ¿qué opciones tenemos? La estimulación periférica pues, es muy simple a nivel de concepto, a nivel conceptual. La estimulación de nervio periférico, que es uno de los tipos de estimulación periférica, no es más que estimular una estructura nerviosa identificable o nominal, que tenga nombre, que aparezca en un atlas, ¿vale? La estimulación, por contra, la estimulación periférica de campo, vamos a estimular directamente las terminaciones libres cutáneas. Y sí vamos a tener un área restringida al tamaño del electrodo. Por muchos polos que tengamos, que no vamos a tener más de 8 o 16 en algún caso de comercial, nuestra área estimular se va a restringir a ese pequeño tamaño. Sin embargo, la estimulación de nervio periférico, el área que vamos a tener influencia o tratamiento sobre ella, es todo el área tributaria de ese nervio. No es lo mismo, por supuesto, un nervio mediano o un nervio radial que un nervio ciático. Es decir, el área donde podemos tratar puede llegar a ser muy amplia, pero siempre se va a restringir a esa estructura. Entonces, bueno, sabéis que hay la Sociedad Internacional para la Neuromodulación, su capítulo americano, que es la NANS, hacen unos equipos de consenso, hacen unos grupos habitualmente cada 4 años y sacan un documento del uso apropiado de la neuroestimulación, y este es el último, que creo que es del año 2016, no han sacado el nuevo aún, y sacan unas recomendaciones básicas para la estimulación periférica. La estimulación periférica, lo básico es que tiene que ser un área circunscrita a un nervio o circunscrito al área posible con el que puedo tratar con un electrodo para la estimulación periférica de campo, que sea dolor neuropático, esto me huelga decirlo, pero es importante. Es decir, el dolor mecánico, la expectativa de tratamiento que tenemos con la neuroestimulación a cualquier nivel de un dolor mecánico o nociceptivo o inflamatorio es muy bajo. Ese tipo de dolor no planteamos tratarlo. Entonces, en dolor neuropático recomiendan el bloqueo previo, pero ¿por qué le pongo un asterisco? Le pongo un asterisco porque ha ganado mucho peso como que el bloqueo previo, si el bloqueo previo es positivo, el pronóstico, la perspectiva es muy positiva. Es decir, que el bloqueo, cuando hacemos un bloqueo, estamos bloqueando la propagación del impulso eléctrico por el nervio. Lo que hacemos con el electrodo es neuromodular. No podemos compararlo. La gran diferencia es que con un bloqueo podemos aliviar el dolor mecánico y con la neuroestimulación no. Por eso lo importante, para no llevarnos a falsos positivos, es la fase de prueba. Tiene que haber fase de prueba siempre, en todo tipo de estimulación. La hacen incluso para la estimulación talámica. La fase de prueba es obligatoria, o al menos muy recomendable. Estas son las recomendaciones originales que tiene el comité. El documento lo podéis encontrar fácilmente en internet y, bueno, comenta la estimulación periférica muy por encima, ¿vale? Porque se basa solo en publicaciones que hay. Evidentemente, desde los años 70, la estimulación de cordones posteriores ganó mucho peso. No por nada, sino porque el foco industrial estaba ahí. Entonces, toda la evidencia científica que hay, que es muy gruesa, está enfocada en la estimulación de cordones posteriores. Esta evidencia no la sacan las compañías o los médicos porque no tengan nada que hacer. Para conseguir las licencias de venta y los marcados y las autorizaciones por la FDA hace falta que haya publicada evidencia. Habitualmente la FDA se nutre de los estudios que se hacen en Europa, que es más permisivo, para autorizar la comercialización de los productos en territorio norteamericano. Entonces, pues, por eso hay tanta evidencia de estimulación de cordones posteriores y la evidencia en la estimulación periférica siempre ha sido menor. Pues bien, tenemos nuestra decisión, ya sabemos el caso que vamos a hacer y hablar un poco de los detalles técnicos. No es el objetivo de esto, pero ya os digo que a nivel conceptual la estimulación periférica es muy fácil. Es poner un electrodo cerca de un nervio, cerca de la estructura que queremos estimular. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues lo podemos hacer mediante ecografía, con el uso de radioscopia o con cirugía abierta. Todos los métodos son buenos mientras quede el electrodo fijo, estable y lo suficientemente cerca de la estructura como para que el campo eléctrico que yo cree tenga algún efecto sobre esa estructura. Cuanto más lejos tengo que hacer un campo con más intensidad. Entonces, también hay que tener en cuenta la economía energética a la hora de la neuroestimulación en cualquier punto y cualquier tipo de técnica.
La ecografía en mi caso, pues yo no la manejo porque yo no la uso, entonces no sé. Y lo que hacemos habitualmente de periféricos con radioscopias, que son los occipitales, ¿vale? La cirugía ganó mucho peso al principio porque desarrollaron esta técnica cirujanos y inicialmente se reliaba un electrodo alrededor del nervio. Esa es una técnica que con el tiempo se fue abandonando porque tiene una tasa de complicaciones alta y ya lo que se usan son los electrodos cilíndricos o los de paleta, ¿vale? Los quirúrgicos. Complicaciones en relación a la estimulación periférica, el implante, pues como cualquier cosa que usamos una aguja, el dolor, que hacemos muchas, pues la infección, el hematoma, la lesión nerviosa, por supuesto, la migración del electrodo, que es algo frecuente, el incremento del dolor, sea por lesión nerviosa, por irritación, por fibrosis o cualquier otra complicación, y bueno, el posible defecto estético que podemos realizar. Pero bueno, algunas de estas complicaciones el paciente pues las asume, en realidad las asume todas, pero algunas son más esperables que otras, ¿no? En cuanto a las indicaciones clínicas, o lo que podríamos llamar el nicho de mercado que podemos tener para este tipo de paciente, o decir, cuáles de nuestros clientes que tenemos habitualmente en nuestras unidades de dolor pueden ser objeto de una estimulación periférica. Esto es un resumen de 3.000 pacientes que se han analizado de estimulación de cordones posteriores, de las indicaciones. Si analizamos los grupos, al menos el 30% son posibles con estimulación periférica. Es decir, un tercio de las indicaciones generales que hay para estimulación de cordones posteriores podrían haber sido una opción periférica. Y si tenemos en cuenta los factores o los criterios de seguridad clínica, de efectividad y eficiencia y de calidad, pues quizás tendríamos que empezar a introducir este tipo de terapia en nuestro tratamiento habitual, en nuestro arsenal terapéutico habitual. ¿Y cuáles son estas terapias golden que tenemos, ¿no? Digamos, las primeras, las superindicaciones que tenemos para la estimulación periférica? Pues principalmente las que dependen del nervio occipital mayor, el GON, como dicen los anglosajones, principalmente la terapia para la cefalea tipo clúster, en la que más evidencia científica tiene publicada, y otros tipos de migrañas crónicas que también tienen mucha evidencia científica. Son las principales en publicaciones, las más antiguas, las que más serie de casos tiene, de ensayos clínicos, y en la que creo que todos pues, tenemos algo de experiencia en ella. Otras buenas indicaciones, con mucha evidencia, ya digo que hay series que tienen 29 años y están reportadas desde entonces y siguen con eficacia. El dolor trigeminal, la estimulación de las ramas del trigémino, pues tienen mucha indicación, tienen mucha evidencia publicada y así como dolores faciales atípicos. Hay otras alternativas como la estimulación del ganglio fenopalatino, los procedimientos sobre el ganglio fenopalatino, pero la estimulación de las ramas del trigémino a nivel periférico, pues también tienen una alta evidencia para la mejoría de estos pacientes. Pues qué deciros, cualquier tipo de nervio identificable, es decir, que tenga nombre, que lo conozcamos, yo los supraciliares, un nervio cubital. Aquí tenemos otro nervio cubital, un nervio ciático a la derecha con un electrodo plano, es un electrodo quirúrgico. Se pueden estimular los nervios geniculados, se puede estimular el fémur cutáneo. Todo nervio conocido, identificable y localizable es objeto de ponerle al lado un electrodo que lo estimule. Entonces, pues, es buscar casos. Las tres ramas del trigémino en esta imagen de la izquierda y en la imagen de la derecha tenemos una estimulación de intercostales para una neuralgia posherpética. Para migraña, los occipitales y los supraciliares. Otros occipitales a la derecha. Ejemplo de mucha bibliografía con evidencia 1A, en muchos casos para el occipital. Y dentro de la neuroestimulación tiene un problema, que los niveles de evidencia son muy bajos. En general, en dolor, los niveles de evidencia son bajos en todas las técnicas. Pero la neuroestimulación más. ¿Por qué? Porque se organizan pocos ensayos clínicos con placebo, con doble ciego. Son estudios muy difíciles de diseñar. Entonces, pues no hay publicaciones de ese tipo. También por el alto precio que tienen los componentes y que nadie organiza este tipo de estudios. Entonces, los niveles de evidencia no pasan de una evidencia 2B, 2A. ¿Vale? Y eso es un problema que vamos arrastrando durante años y que a pesar de las campañas de marketing no terminamos de solucionar. Por resumir, indicaciones por patología, todo tipo de cefalea,
migraña, cefalea en racimo, la neuralgia del trigémino, neuropatías periféricas por diabetes mellitus, por la neuralgia posherpética, las distrofias, la cosigodinea, el dolor de la articulación sacroiliaca, que aunque tiene un componente mecánico, hay mucha neuropatía de la zona cuando están instrumentados en pacientes con cirugía de espalda, la meralgia parestésica, el dolor neuropático postoperatorio, la cicatriz neuropática, especialmente cirugía de mama, cirugía torácica, el muñón doloroso en los amputados, la inguinodinia después de la neoplastia, las lumbalgias en los pacientes con cirugía fallida de espalda. En principio, pacientes hay muchísimos, muchísimas indicaciones para hacer, ¿vale? Como en todo, tiene curva de aprendizaje, tenemos que empezar a introducir de forma natural en nuestra práctica diaria este tipo de estimulación, pero la evidencia científica es abrumadora, las publicaciones se cuentan por cientos, ¿no? Y hay grandes defensores. Doctor el Lavin, que he cogido esta conclusión de uno de sus artículos, lleva años publicando muchos libros, muchos capítulos y muchos estudios para tratamiento de muchísimas indicaciones. Entonces, la conclusión pues la copio de él, de que en estos últimos años están apareciendo nuevas indicaciones, nuevos targets para poder tratar y sobre todo un gran desarrollo de la tecnología. Y está habiendo grandes esfuerzos para aumentar la evidencia para tener aprobación de las agencias. Esa es la parte fundamental. Sabéis que utilizamos, clásicamente para estimular el occipital, se ha utilizado los sistemas de neuroestimulación ortopolares habituales, los que utilizamos para epidural. ¿Y qué pasa? Que están fuera de ficha técnica y siguen muchos fuera de ficha técnica. No tienen indicación o no están autorizados para utilizar. Claro, en Europa no tenemos ese problema, bueno, en España. Pero los países que funcionan con el copago, con el reembolso o el Medicare en Estados Unidos sí que tienen problemas por las indicaciones. Otro grande de la estimulación, que es Jason Pope, también ha hecho un artículo reciente sobre todos los dispositivos, los grandes avances que ha habido en tecnología. Y bueno, pues muy optimista en cuanto a que se va a ver que la estimulación periférica ha vuelto, ¿no? Vuelve a estar de moda y llegará en unos años a estar en un buen momento como terapia en todas las unidades. Entonces ha salido la tecnología inalámbrica, han salido unos generadores que no son inalámbricos porque son prácticamente miniaturas y nos permiten hacer una terapia de calidad y hacer unos tratamientos que pueden favorecer mucho, ¿no? Todo esto va a favorecer mucho la inversión y, ¿por qué no?, la competencia es lo que hace que este círculo se mueva y que la rueda siga dando vuelta y al final lo que hace que se genere evidencia y que las cosas avancen. Si no aparece competencia, seguimos con lo mismo. Eso es importante en este momento, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí. Daros a todos las gracias y ya os digo, quería algo muy conciso, hablar un poco de qué es la terapia periférica y que veáis el potencial que puede tener, ¿vale? Si os parece, pasamos a la ronda de preguntas o de comentarios y ya os digo, podemos hablar de lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Peña. Bueno, enhorabuena por la presentación, muy ilustrativa. Nos llega una pregunta de Miguel en la que nos comentan, nos transmiten si es menor la tasa de infección y o rechazo en dispositivos periféricos comparado con los sistemas centrales. Bueno, publicaciones sobre eso pues no he encontrado porque no he buscado. En general, en los artículos de consenso que hay, todas las tasas de infección están siempre en torno por debajo del 5%. Entonces, nunca he leído que en las técnicas periféricas haya una tasa de infección especialmente alta. Si se sigue la fase de prueba y todo se hace igual, en principio no hay ningún problema. Aunque se haga con un ecógrafo y el campo quirúrgico sea pequeño, hay que hacerlo pues en quirófano y con todo la asepsia, los campos y todo. Supongo que importante. Sí que es verdad que hay una tasa de infección más alta durante las curvas de aprendizaje. Si ahora se ha empezado a utilizar este desarrollo de tecnología que ha habido tan grande, todos los sistemas que se han comercializado y mucha gente ha empezado a aprender, pues evidentemente las tasas de infección pueden ser mayores al inicio por pura curva. Cuando yo hice mi curva de aprendizaje hace unos años, pues tuve varias complicaciones seguidas, pero eran las inherentes a la curva. Eso era
Así, lo importante es aplanar la curva. Ahora que estamos todo el día hablando Bueno, de curvas, está muy de moda, eso sí. y que no nos quedemos con complicaciones toda la vida, ¿no? Cuando pasa un tiempo ir mejorando eso. Bueno, pues justo relacionado con el final de tu respuesta, nos preguntaban sobre la curva de aprendizaje de dispositivos periféricos. Entiendo sobre la duración o la complicación que tienen. Bueno, la que yo hago, que es la estimulación occipital, y yo me manejo con radioscopia, mi curva de aprendizaje fue después de hacer ya la estimulación de cordones posteriores. Entonces la radioscopia, digamos que fue el primer paso al que me enfrenté, de manejar bien la imagen, interpretar bien la imagen y el plano. Una vez controlado eso, aplicar eso a la anatomía occipital no fue difícil. Sí fue difícil, sin embargo, la técnica de anclaje. Eso, por ejemplo, sí que tiene una curva de aprendizaje más larga en cuanto a que quede bien, que no quede molestias en el paciente, porque tiene su truco. Digo, con los electrodos de toda la vida, el octopolar gordito con su anclaje en aleta, ¿no? En mariposa. La curva de aprendizaje tiene sus cosas. Depende si vienes de otro tipo de estimulación previa o si empiezas con esta directamente, las habilidades quirúrgicas que tengas. Al final, la técnica de hacer el bolsillo para hacer la fase de prueba, poner la extensión o hacer el bolsillo quirúrgico para un generador, pues si ya lo tienes aprendido de otros manejos, pues lo mantienes. Ecografía, como no manejo, no te puedo decir. Para mí la ecografía es como el Canal Plus, cuando era pequeño, no veo absolutamente nada. Codificado. Una asignatura pendiente que tengo y tengo que aprender, pero históricamente en mi centro hemos funcionado con radioscopia y bueno, pues lo que aprendí en mi espacio de confort, que es importante cuando uno tiene su espacio de confort de no moverse mucho. Claro. Muy bien, pues creo que esta pregunta también estaría lista y respondida. Nos pregunta también Francisco Arana, nos pregunta que si hay gran diferencia en sistemas periféricos con generador implantable y con generador externo. Bueno, la diferencia en cuanto a evidencia o efectividad en principio no hay ninguna. Lo que ha cambiado los sistemas inalámbricos, el propio electrodo lleva una antena, un receptor, y se activa por radiofrecuencia, y lo que tiene que llevar el generador para que funcione es aplicado a nivel cutáneo. Hay diferentes sistemas, según el tipo según la marca, hay diferentes sistemas de sujeción, ya sean unos paquetes adhesivos, una especie de pocket, adhesivo o una banda que te aplicas en el tórax o en el brazo, y tiene sus ventajas y sus desventajas. Su ventaja, evidentemente, es que no tienes implantado nada en el cuerpo. La desventaja es que llevas un dispositivo pegado en la piel. Dependiendo de la zona donde lo apliques, pues serán más o menos cómodos. En el artículo que he puesto último de Jason Pope, que saca las conclusiones, hace alusión un poco a las mejoras tecnológicas y las ventajas y desventajas que tienen. Yo he escuchado, hay casos bizarros, hay estimulación occipital con inalámbrico. Entonces, llevar un generador pegado en la nuca, pues por mucho que nos quieran defender la idea quienes la defienden, no me parece defendible. Aparte de que haya vello o pelo o no pelo, llevar un generador en la nuca no me parece cómodo. Es decir, al paciente hay que aportarle calidad. ¿Qué es en el muslo? Pues supongo un generador pegado en el muslo son bastante pequeños y se pegan y van pegados. Problemas secundarios que pueda haber, alergia a los adhesivos, porque se caiga con el sudor, tienes que darle una caja de adhesivo grande para que pueda ir recambiando. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. El balance de qué es mejor para el paciente lo tiene que hacer cada clínico, y lo importante para eso es tener toda la información. Por eso, informaros siempre y ver muestras y pruebas de todo, tener todo y luego decidir qué es lo mejor para cada uno. Todo tiene su hueco y todo tiene sus ventajas. Hay que saber qué queremos ofrecer. ¿Vale? Estupendo, pues muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Gorka Conejero. Nos pregunta sobre qué tasa de efectividad, tasa de migración en nervios geniculados versus radiofrecuencia convencional. ¿Cómo? Migración, pero la migración no puedes comparar la migración de radiofrecuencia con implante. Repíteme la pregunta. ¿Qué tasa de efectividad, tasa de migración en nervios geniculados versus radiofrecuencia convencional? Bueno, que la efectividad se pierda porque migra el electrodo. Exacto. Pues tampoco he buscado publicaciones en ese sentido de bibliografía y no te puedo responder. La verdad es que no lo sé. Yo te puedo responder la tasa de eficacia que tiene la radiofrecuencia de geniculados en mi experiencia o en nuestro centro.
el problema de los geniculados es que el paciente objeto, el paciente joven no es buen cliente, no es buen candidato, porque le das una sugestiva sensación de que está mejor de sus rodillas, continúa con una actividad física más o menos normal y su nivel de artrosis aumenta mucho. Y eso después los traumatólogos nos dicen que, claro, no le duele y no hace reposo o no limita su actividad. Y luego las personas muy mayores que tienen un componente mecánico muy importante, si no le cuentan muy bien que la mejora que va a tener con la radiofrecuencia es que va a dormir mejor en cuanto a que no va a tener tanto dolor en reposo, como las expectativas del paciente sean mejorar en su actividad física, al andar o tal, esa falta de expectativa hace que todos los pacientes luego tengan un gran rechazo, porque la técnica es ciertamente molesta y no le cubre lo que ellos esperan. Entonces a los señores mayores pues hay que explicárselo bien. Mi experiencia con los geniculados les tengo bastante manía, pero lo hago bastante porque la población pues muy envejecida. Le cuento estas premisas y bueno, más o menos los pacientes se lo siguen haciendo, repiten. En cuanto a comparar las dos cosas no te puedo responder. Entiendo que hacemos un implante de neuroestimulador si la radiofrecuencia no funciona. Como paso posterior a una radiofrecuencia, ¿verdad? Sí, hombre, porque una radiofrecuencia vale 30 euros y un estimulador vale 15.000. Entonces, si funciona la radiofrecuencia, se la hace 2 veces al año y tira millas. Claro. O trabaja en el privado y eso ya entonces hablamos de otra cosa. Bueno, nos pregunta también Francisco Arana de nuevo que ya que también es importante últimamente la compatibilidad con resonancia magnética, ¿son compatibles estos sistemas? Pues ya te la paso a ti, compañero. Eres jefe de producto. Esa, bueno, en cuanto a los implantables, no son compatibles con resonancias magnéticas, aunque los expertos en periférica y quien los utiliza no lo ven como una desventaja gracias a, bueno, los diferentes medios de diagnóstico que existen hoy en día. Los estimuladores de Esa parte del implantable. Vale. Los estimuladores implantables que utilizamos habitualmente para estimulación epidural no son tampoco compatibles si están fuera del espacio epidural, ¿vale? Si ponemos un occipital de cualquier marca compatible, en el caso de Medtronic, que fue el primero que sacó la compatibilidad, en ficha técnica no es compatible si no está fuera del espacio, o sea, está fuera del espacio epidural, con lo cual la compatibilidad la pierde. Lo cierto es que después todos hacemos resonancia a todo el mundo sin mirar mucho. Y luego de los inalámbricos, creo que Bioness sí es compatible con resonancia. Seguro me estoy equivocando, no lo sé. Y Stingwave no lo tengo claro. Pero ya os digo, la tradicional que es poner el estimulador epidural de siempre en el periférico pierde la compatibilidad también, ¿vale? Es un problema a lo que todos los que nos dedicamos al dolor, lo de la resonancia nos trae de cabeza siempre. Se va resolviendo en muchas compañías, pero lo difícil es que cambiar la ficha técnica pide de estudios muy complicados de hacer y que son desembolsos económicos grandes que las compañías tardan en hacer y los permisos son muy lentos, son años. Entonces, por eso vamos siempre un poco atrasados en eso. Perfecto. Pues bueno, hasta el momento no hay más preguntas de momento. En el chat ha escrito un compañero mío, En el saludo chat. desde aquí, y pregunta si hay experiencia sobre el plexo braquial. Y pues sí, hay muchas publicaciones sobre el plexo. Un gran experto que está en Italia, que es el doctor... Ay, se me ha olvidado el nombre. Giovanni. De Carolis. Giuliano de Carolis, que tiene series largas de plexo braquial, publicadas hace poquito en Neuromodulation. Y hay mucha experiencia y de verdad que con muy buenos resultados. O sea que plexo braquial, pero no para avulsión. Algunos para avulsión, pero hay también para muchas patologías, no por avulsión. Si preguntas por la avulsión, los casos son menos y como todo en la avulsión, pues nada va bien. Entonces, los casos que hay sí tienen una mejoría mucho más discreta y sí era más complicado. No entré a ver los detalles si era lesión preganglionar o postganglionar, pero dentro de la serie de casos hay algunas avulsiones. Perfecto, pues si no se me pasa ninguna más y salvo que alguien quiera lanzar una en la prórroga, de momento no habría más preguntas o dudas a consultar. Así que... Muchas gracias por las preguntas a todo el mundo.
Bueno, pues, doctor Peña, ya se lo dije antes, enhorabuena y muchísimas gracias por la exposición. Gracias a todos los asistentes por, bueno, compartir este ratito con nosotros para hablar sobre estimulación periférica. Y bueno, pues cualquier comentario o duda posterior que necesitéis saber, pues todos sabéis dónde encontrarnos. Así que nada, ya nos despedimos. Gracias de nuevo a todos, en especial al doctor Peña. Y nada, que tengáis una buena tarde. Hasta Gracias, luego. muchas gracias. Hasta luego.